con dos personas a las que admiro, a las que respeto y que orgullosamente forman parte de esta familia sin censura. Primero, presento al abogado César Gutiérrez Priego, a quien usted ve y escucha conduciendo su propio espacio en Sin Censura TV y Sin Censura Media los sábados de 3 a 4 de la tarde. Querido César, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Vicente, con el placer de saludarte a ti, a todas las personas que nos acompañan y al querido maestro Lemus, que va a estar aquí con nosotros. Pues mi querido César, espero que vengas con la espada desenvainada porque hay muchos temas que abordar y ya lo adelantabas tú también. Se suma a esta mesa de análisis de los martes el maestro Jesús Lemus, un periodista de a pie, un hombre que sabe de temas de seguridad, de temas de narcotráfico, perseguido en tiempos de García Luna y de Calderón, autor de innumerables libros, el más reciente, El licenciado, sobre el caso de Genaro García Luna. Maestro Lemus, me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo estás, Jesús? Gracias, mi querido Vicente. Siempre un gusto y un placer poder saludarte. Gracias por la invitación, gracias por hacerme partícipe de este análisis junto con el maestro César Gutiérrez. Maestro, te mando un fuerte abrazo, pero aquí estoy a tus órdenes, mi querido Vicente, mi querido César. Siempre un gusto y un placer. Imagínese usted, los sábados ve y escucha a César Gutiérrez Priego de 3 a 4 y luego se sigue con el maestro Jesús Lemus de 4 a 5. Qué chulada tenerlos en esta familia sin censura. Y bueno, pues entremos en calor. México tiene la ciudad más violenta del mundo, de acuerdo a este ranking de seguridad. Celaya, Guanajuato. ¿Qué significa que México tenga la ciudad más violenta del mundo? ¿Te sorprende? Por ejemplo, déjame empezar contigo, Jesús Lemus. ¿Te sorprende que Celaya, Guanajuato sea la ciudad más violenta del mundo de acuerdo a este ranking? Para nada, mi querido Vicente, mi querido maestro César Gutiérrez, no me sorprende el hecho de que en Guanajuato se hayan enquistado lo peor de la delincuencia nacional, y digo lo peor por lo sanguinario que es el cártel de los Zetas, porque justamente ahí en Guanajuato hay un procurador, bueno, hoy hay un fiscal general, pues que es parte y socio del cártel de los Zetas y es el que ha venido manejando los hilos desde el 2008 más o menos, cuando él era justamente coordinador de la policía ministerial de el entonces gobernador Oliva Ramírez. Entonces no es de sorprender que desde el 2008 a la fecha, los cárteles de las drogas, primero el cártel de los Zetas, que luego también hubo un acuerdo del gobierno del estado a través del hoy fiscal de Guanajuato, con el cártel de la familia, que luego se convirtió en el cártel de los caballeros templarios y que luego también dio paso a la entrada del cártel de Jalisco Nueva Generación, que se dividió y surge, por supuesto, el cártel de Santa Rosa de Lima. Pues ese fraccionamiento de los cárteles que han llegado a Guanajuato con una sola intención, aparte de lo que es el trasiego de drogas, es el huachicoleo, porque pues Guanajuato es prácticamente la ruta por donde fluyen los grandes ductos de hidrocarburos que vienen desde la zona del Pacífico y del sureste mexicano. Pero ello se debe, mi querido Vicente, justamente a las negociaciones que ha tenido el fiscal de Guanajuato, con los cárteles de las drogas, concretamente hoy con el cártel de Santa Rosa de Lima, con el que está muy amañado, con el que está muy agrupado y que parece que le pega, pero es una acción, es una pantomima muy similar a la que hizo en su momento Genaro García Luna, que hay que recordar que este señor, que hoy está como fiscal, pues también es uno de los legados del pasado de Genaro García Luna. Entonces, por eso no es de extrañar que Celaya, justamente la cuna del cártel de Santa Rosa de Lima, pues sea la ciudad más violenta del país, porque el gobierno de Guanajuato, y digo desde la administración de Oliva Ramírez, de Juan Manuel Oliva Ramírez, compadre de Felipe Calderón, pues lo dejaron crecer en su momento, y eso es lo que ha llegado después de los siguientes gobernadores hasta el actual gobernador. Pues te digo, todo esto maniobrado y manipulado por el hoy fiscal de la ciudad del estado de Guanajuato. César Gutiérrez Priego, tú eres experto en temas de seguridad nacional. Déjame agregarle a esto que hemos iniciado. 7 de las 10 ciudades más violentas del mundo
de acuerdo a este ranking del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, son mexicanas. Celaya en primer lugar, Tijuana en segundo lugar, Ciudad Juárez en tercero, Ciudad Obregón, Sonora en cuarto, Irapuato en el quinto, también en Guanajuato, Ensenada en el sexto y Uruapan en el octavo. En temas de seguridad nacional, ¿qué significa esto? Mira, mi querido Vicente, incluso hemos visto cuáles son los reportes en seguridad nacional que se han dado. ¿Cuál ha sido la problemática que ha tenido en un principio la Marina, después el Ejército y posteriormente la Guardia Nacional? Que incluso los mismos elementos de la Guardia Nacional, de la Marina, del Ejército, no tienen oportunidad de realizar el trabajo de inteligencia y no tienen confianza en las autoridades locales. Y eso, como bien lo dice el doctor Lemus, lo hemos visto desde hace muchísimo tiempo. Los informes de inteligencia militar, la sección segunda, el área de inteligencia de la Marina, ahora la Guardia Nacional, en todo momento han dicho que hay colusión por parte de las autoridades locales con los grupos criminales. Para aparte, estamos hablando de que hay por lo menos 5 grupos criminales distintos que están trabajando en ese estado de la República. Pero aparte hay ciertas ciudades, por ejemplo, en este caso Celaya, que es en donde vemos que hay luchas todavía en diferentes fracciones de los cárteles que nosotros conocemos y que hay diferentes grupos criminales, como en su momento lo escuchamos, que todos sabemos, esta persona que se detuvo allá en Guanajuato, que era el líder de Santa Rosa de Lima, que no era un cártel como tal, era más un grupo criminal, pero que de alguna forma él mismo explica y dice que si es necesario ir con uno de los señores del norte. Hay muchos grupos criminales que utilizan el nombre de algunos carteles de la droga a nivel nacional, que en realidad nada más existen en este momento 2 fuertes a mi consideración, que es el cártel del Pacífico, conocemos como el cártel de Sinaloa, y el cártel Jalisco Nueva Generación, porque si bien es cierto, existen todas esas facciones de los Zetas, ¿no? Lo que es el cártel del Golfo, y que hemos visto cómo se han ido reestructurando, la realidad es que todos estos grupos criminales siguen peleando por el control. Imagínate las cantidades de dinero que deja el huachicoleo. Imagínate que nosotros estamos viendo un fiscal general de un estado que han pasado 3 gobernadores distintos y que él sigue siendo quien ordena, quien manda, quien hace los cambios y todo lo demás. ¿Cómo queremos que exista un cambio cuando hemos visto que las mismas instituciones a nivel federal terminan los elementos militares, y eso yo lo sé, nadie me lo platica, siendo procesados por meterse en diferentes problemas, ya que ellos al realizar las investigaciones y los trabajos contra determinados grupos criminales que operan en ese estado, son ellos los que terminan con problemas porque la misma Fiscalía del Estado es la que inicia carpetas de investigación en contra de los elementos militares navales sobre la Guardia Nacional. ¿Cómo quieren que funcionen o que se den resultados en los trabajos de investigación si las mismas autoridades locales son quien pareciera, porque no tengo los elementos suficientes para poderlo asegurar, que son quienes protegen a esos diferentes grupos delictivos? Y como lo dice el maestro Lemus, por supuesto que hacen un trabajo ficticio en donde dicen, le vamos a pegar a pero los mismos medios de comunicación avisan cuáles son las acciones que van a llevar a cabo. Entonces yo creo que todo esto que estamos viendo de la simulación que ha existido, no solo en ese gobierno en específico en el estado de Guanajuato, lo hemos visto durante los últimos 20 o 30 años en el país, en donde la simulación de supuestos actos jurídicos, en donde supuestamente realizas acciones contra grupos de delincuentes, la realidad es que lo único que está haciendo es fomentar que esos mismos grupos criminales sigan creciendo, se sigan empoderando y que sigan teniendo poder económico para no solo crecer, sino expandirse a otros lugares de la República Mexicana. Y eso es lo que ha pasado y se ha replicado en diferentes estados de la República. Por eso es imposible cuando piden que nosotros de un momento a otro le den soluciones. Oigan, señores, tenemos casi 30 años de gobiernos que han hecho la simulación de que trabajan contra la delincuencia organizada cuando en realidad son socios de los delincuentes. ¿Cómo quieren que nosotros acabemos en 2 años con esto cuando la realidad es que ya no era una raíz, ya es un árbol lo que tenemos que tirar? Y eso lo que creo es que la gente luego no se da cuenta. La simulación que hacen muchos de estos sectores políticos que siguen en el poder y que este famoso fiscal todavía le quedan varios años para seguir en el estado y que podrá cambiar de gobernador, pero él seguirá donde tiene que estar para seguir fomentando el crecimiento de esos grupos criminales. A ver, menciona varias cosas, César, déjame retomarlo contigo, Jesús.
si bien es cierto, dos de las ciudades más violentas del mundo están en Guanajuato, que es Irapuato y Celaya, lo que pasa en Michoacán, vamos a Michoacán, está muy cabrón, porque estaba leyendo que la Guardia Nacional no pudo evitar que el cártel Jalisco Nueva Generación tomara la cabecera municipal de Aguililla, por lo que los pobladores están con el Jesús en la boca, y esto no es de un día para otro. Más aún, y yo pregunto, y eso que ninguna ciudad de Michoacán aparece en la lista de las ciudades más violentas del mundo. También le agrego, presuntos miembros del cártel Jalisco Nueva Generación atacan a policías de Michoacán con drones armados con explosivos. Ah, cabrón, esto ya es otro nivel de lo que no habíamos visto o no lo habíamos reportado antes, entendiendo lo que dice César, no sé si estés de acuerdo, que los dos cárteles más importantes desde su visión son, o lo que queda de cárteles es Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa. Sí, Vicente, sin duda alguna. Pero antes de pasar a la pregunta, déjame nada más, hago la acotación. El nombre del fiscal es Carlos Zamarripa. No es falta de valor, es falta de memoria, lo que a veces me va el nombre de la cabeza. Pero estamos hablando justamente de Carlos Zamarripa, el fiscal de Guanajuato, que es el que está empujando la violencia en Guanajuato por el apoyo que tiene o por las negociaciones que tiene, por supuesto, con algunos grupos de narcotráfico. Pasando a tu pregunta, mi querido Vicente, estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo con lo que señala el maestro César Gutiérrez, por supuesto. Los dos cárteles más importantes de las drogas en estos momentos es justamente el del Pacífico, conocido también como el de Sinaloa, y el del Jalisco Nueva Generación, con una pequeña diferencia cada uno de ellos. El caso es que el de Sinaloa es el más grande también, pero está fraccionado como en tres mandatos internos. Ya los platicaremos en su momento. Y eso les impide, pues, mantener una cohesión, una acción concreta para el arrebato de plazas a otros grupos de la delincuencia organizada. El cártel Jalisco, por su parte, el que encabeza Nemesio Oseguera, famoso Mencho, ese sí es un cártel que está logrando una expansión global, no nada más nacional ni territorial en lo que es algunos estados, global. Está creciendo hacia el norte de África, hacia el centro de Europa, hacia el sureste asiático y, por supuesto, en América Latina se está expandiendo principalmente. Concretamente, ¿qué es lo que está pasando en Michoacán? Bueno, pues en Michoacán está peleándose la joya de la corona, que es Aguililla. ¿Y por qué se está intentando la ocupación de Aguililla? No es más que por un mero asunto de honorabilidad. Aguililla es la cuna donde nació justamente Nemesio Ceguera un 17 de julio de 1966. Y entonces, en ese honor que tienen los narcotraficantes, pues no permite que ningún otro grupo criminal, como son los Caballeros Templarios o la familia Michoacán en su momento, después conocidos también como Cárteles Unidos o los H3 o los Viagra, quien tú quieras, que permanezcan en esa zona. Por eso es el control y el arrebato de Aguililla, porque es justamente el territorio. Es como arrebatarles Badiraguato al Chapo Guzmán. Entonces, esa es la... Badiraguato a Rafael Caro Quintero. Esa es la razón principal por la que hoy se está peleando Aguililla. Es un pueblo también bien importante por su ubicación geográfica. Es la punta de entrada o bajada, como tú quieras, hacia la zona costera del estado de Michoacán, que llega justamente en Maruata, y en Maruata queda a la mitad para Manzanillo y a la mitad para Lázaro Cárdenas, dos de los puertos principales que utiliza el cártel Jalisco Nueva Generación para el trasiego de drogas. Entonces, aparte de esto, de todo esto, el cártel de Jalisco Nueva Generación está invirtiendo una gran cantidad de recursos porque es el cártel más poderoso económicamente a nivel mundial. No hay otro cártel que se le compare en cuanto al manejo de recursos. Pues recordarás que justamente como socios de Nemesio Ceguera, pues está el grupo de los Queenies, aquel que encabeza Abigail Valencia. Entonces, estos grupos son los que financian, son los que tienen una gran cantidad de recursos. Y por eso se ha lanzado la estrategia de control sobre el municipio de Aguililla, donde prácticamente ya ha sido tomado y donde va a costar lo que cueste, pero ese municipio va a estar siempre bajo el control de Nemesio Ceguera porque es la joya de la corona, es una cuestión de honorabilidad del cártel y por eso están ahí. No les implica tanto, pues, para el trasiego de drogas, es una cuestión de honor,
del narcotraficante. Y la acción que ha sido muy suspicaz en las últimas horas, que es el ataque con drones que llevaban algunas granadas y volaron sobre elementos de la policía municipal de Aguililla, pues eso no nos deja ver otra cosa más que también la cantidad de recursos que tiene el cártel. Ellos tienen la posibilidad de comprar drones muy buenos, por supuesto, drones de 20,000, 50,000 pesos, que pueden costar, y les ponen explosivos y los avientan a volar, por supuesto. O sea, en un ataque ellos están haciendo prácticamente una inversión de 100 a 120,000 pesos y no les cuesta nada más para amedrentar, para manifestar también su poderío económico. Esa es la situación que estamos viendo ahorita en Aguililla, Michoacán. César, y desde Estados Unidos, sobre esto que estamos platicando, pues no es coincidencia que el gobernador de Texas, Greg Abbott, por ejemplo, pida que se catalogue, que de una vez por todas oficialmente se le llame terroristas a los cárteles del narcotráfico en México. Y el dardo envenenado, el último, es que México es la lavandería del narcotráfico. Palabras más, palabras menos desde las autoridades estadounidenses. ¿Qué se viene? Si es que se viene algo. Y lo digo porque todo esto lleva a la seguridad nacional, ¿no? Mira, yo siempre he pensado que muchas de las acciones de los grupos criminales tienen que ver con acciones como lo que son en su momento estos famosos grupos ¿cómo se llama? Lo comentabas ahorita, yo siempre he pensado que las acciones que cometen muchos de los grupos criminales tendrían que ser considerados delitos de lesa humanidad que se tendrían que juzgar de forma distinta, como terrorismo. Pero cuando tú te pones a ver lo que explica la ley que es el terrorismo, sí se diferencia de lo que son las acciones que cometen los grupos criminales. Abundando a lo que decía el maestro Lemus, hay que entender que Aguililla viene siendo el Stalingrado de la Segunda Guerra Mundial. Es una cuestión de poder. Dicen que los mensajes no escritos son más poderosos que aquellos mensajes que se cantan. En ese mismo orden de ideas de que el gobierno de los Estados Unidos quiera que a varios de los grupos criminales que se manejan en México se puedan manejar o determinar como si fueran grupos terroristas, eso es porque ellos tienen un interés de carácter personal en intervenir contra estos grupos criminales en México. Cuando la realidad es que yo siempre he pensado que en México se tiene la capacidad para ir en contra de estos grupos criminales, pero que la realidad es que no se tiene la intención realmente de hacerlo o no se tiene la voluntad. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, mucha gente dice que el Ejército o la Guardia Nacional corrió para no tener un enfrentamiento en Aguililla, pero a la gente se le olvida que la misma comunidad o grupos de la comunidad de Michoacán fueron utilizados por grupos criminales para ir a atacar con mujeres y niños elementos del Ejército y de la Guardia Nacional. Y en su momento pasó en Jalisco con la Marina y en Tamaulipas y en otros lugares. Y tienen que entender que la política del gobierno federal es el respeto irrestricto a los derechos humanos. ¿Por qué cuando seguimos hablando de enfrentamientos directos, todos estos grupos de pseudointelectuales y de pseudoluchadores de derechos humanos siguen diciendo que el Ejército y la Marina tienen un alto índice de letalidad? Y yo cada que he tenido la oportunidad de estar en un intercambio de ideas, en un debate, en una discusión, se los he tirado en 3 segundos por una simple y sencilla razón, porque si tú manejas los datos que ellos quieren manejar, los cuales tratan de manipular, y les demuestras el número de heridos que existen por parte de los elementos militares, así como el número de civiles que se presentan ante las autoridades competentes y el número de heridos civiles comparado con el número de muertos, por supuesto que el grado de letalidad es mínimo, se los ha demostrado. Chequen ustedes, de acuerdo a los datos del INEGI, cuál es el número de muertes violentas en este país y cuál es el número de muertes en enfrentamientos directos con las Fuerzas Armadas. No llegamos ni al 0.5%. ¿Sí me explico? Entonces,
Acuérdate que ahorita vienen tiempos políticos y en esos tiempos políticos son tan perversos que empiezan a inventar historias. Una de esas historias es que supuestamente hay 100 elementos del ejército, los cuales fueron absorbidos y tomados por parte de los grupos criminales en Aguililla, Michoacán, y que el gobierno federal y la Secretaría de la Defensa Nacional no ha hecho absolutamente nada por los elementos. Yo te lo digo, es completamente falso. Yo ya lo chequé en la Secretaría de la Defensa Nacional, personalmente con las personas que yo conozco en Michoacán, con las unidades que mencionan que supuestamente están detenidos, y es completamente falso. Pues incluso vimos al valentón del gobernador que traía escolta militar ir de fantoche, empujar a un maestro, haciendo ahí uso de toda la prepotencia posible, cuando la realidad es que independientemente de lo que me digan, la fuerza que tiene el ejército, dentro de todas las cuestiones que me quieran hablar, sigue siendo, junto con la Marina Armada de México, las únicas instituciones que pueden seguir teniendo la capacidad de respuesta en contra de los grupos criminales. Que a lo mejor se han comido a la policía, sí, y como lo dice el maestro Lemus, el hecho de que utilicen los drones para atacar a los policías, no te creas que es algo nuevo. Durante mucho tiempo, y hace algunos años, vimos varios videos en donde el cártel Jalisco Nueva Generación incluso utilizaba esos drones para atacar a los grupos contrarios y única y exclusivamente para demostrarles que tenían los recursos. Hemos visto muchos de los videos incluso con drones. ¿Por qué? Porque la delincuencia organizada sí ha ido evolucionando en cuanto al trabajo, en cuanto a la inteligencia, en cuanto a la investigación, en cuanto a la contrainteligencia que ellos manejan, y nosotros en México todo es demasiado tardado, es demasiado burocrático, entonces no le hacemos frente de forma directa a todo lo que ha evolucionando los grupos criminales. Todo, yo se lo he dicho a la gente, todo lo que se les ocurra, que lo hayan visto en una película, que lo hayan visto en una serie, que lo hayan visto en La Rosa de Guadalupe, que se pudiese llegar a hacer, se los prometo que un grupo criminal ya lo pensó y ya lo intentó antes. Y por eso las respuestas tienen que ser inmediatas y no estar con los juegos políticos de estar inventando historias y estar aprovechando estos momentos coyunturales para entonces sí, los que antes defendían a las Fuerzas Armadas, salir a atacarlas ahora y hablar de militarización y hablar de que hay problemas de seguridad nacional, cuando son los mismos gobiernos de oposición, si tú analizas esa misma lista, los que no han cumplido con su obligación de brindar la seguridad pública. Por eso hemos tenido que sacar nuevamente a los militares y crear a la Guardia Nacional para que hagan frente a esa seguridad pública que ya se convirtió en un problema de seguridad nacional desde hace muchos años. Oye, y déjame quedarme contigo y ahorita voy con Jesús Lemus. Déjame preguntarte, porque ya se anunció la salida de Luis Rodríguez Bucio, comandante de la Guardia Nacional. Se van a esperar, tengo entendido, a que pase el proceso electoral. ¿Cómo ves el cambio de mando en la Guardia Nacional? Una Guardia Nacional pues golpeteada por todos lados. Mira, tenemos que recordar que la creación de la Guardia Nacional es el movimiento más arriesgado que hace el gobierno federal. Incluso yo creo que muy posiblemente en materia de seguridad, los resultados que tenga la Guardia Nacional será el legado que deje la Cuarta Transformación. No sé, yo te voy a ser muy honesto, yo no tengo confirmada la información, porque también mencionan que supuestamente el subsecretario de la Defensa Nacional es quien se irá a comandar la Guardia Nacional. Yo no tengo confirmada esa información. Lo que sí sé es que quieren darle un cambio de timón en cuanto a lo que es el trabajo de cómo se ha ido estructurando la Guardia Nacional, porque la Guardia Nacional para este momento del sexenio se tenía contemplado que ya tendría que haber estado desplegado en toda la República Mexicana. Y recordemos que el trabajo que hace la Secretaría de la Defensa y la Armada de México es única y exclusivamente de coadyuvancia. Pero ¿cómo queremos que la Guardia Nacional dé mejores resultados si seguimos viendo todos los días el fracaso de las policías municipales y de las policías estatales? Y curiosamente de eso nadie habla. ¿Por qué no hablan del fracaso de la seguridad? El día de ayer, Manuelich Castilla, el cual es buen amigo mío y al cual le tengo mucho respeto, escribe una columna que se me hace muy interesante y dice, ¿cómo tendríamos que recordar lo que es la vieja escuela policial? No en cuanto a los métodos, sino en cuanto a los resultados. Y es cierto, ¿por qué no vemos los resultados en esas policías municipales y estatales? ¿Por qué ya no vemos el trabajo de investigación, de la persecución de los delitos, de prevención de los delitos? Ahora todo queremos que sean
las fuerzas federales, en este caso la Guardia Nacional, apoyada del Ejército o de la Marina, quienes den los resultados. Pero y entonces la responsabilidad de los gobiernos municipales y de los gobiernos estatales, ¿dónde está? Es más fácil echar la bolita y la culpa al gobierno federal diciendo que es un problema de seguridad nacional, cuando la realidad es que es obligación de los gobiernos municipales y estatales. Y esto lo veremos, y cada vez veremos que seguirán las mentiras y los fake news mucho más grandes, porque se vienen elecciones, porque la realidad es que no les interesa la seguridad pública, lo que les interesa es echar la culpa al gobierno federal de que no son quienes brindan ellos la estabilidad que necesitan. Pues sí, pero los delitos del fuero común no son responsabilidad de los gobiernos estatales y municipales. ¿Dónde está esa responsabilidad? Claro. Maestro Lemus, me acordé mucho de ti, luego de que Adrián de la Garza en Nuevo León publicara este video ligando a Samuel García con el Cártel del Golfo, porque tú has hecho una investigación importante y has advertido que la mano del crimen organizado estaría buscando en ciertas zonas más que en otras meterse en este proceso electoral. ¿Qué piensas de esto hoy que también el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, reitera que algunos de los datos revelados en el expediente por el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, lesionaron sus derechos humanos de privacidad y presunción de inocencia en momentos en que también pues, se le menciona por... Y te ríes, y la recita es la que calienta. Es que de plano, pues, no deberían andar en chingaderas, mi querido maestro, para que no se sientan luego lesionados en su derecho, ¿no? Pero bueno, volviendo a, déjame pongo serio para hablar bien, pero volviendo al tema de lo que es el riesgo electoral, sí, estoy de acuerdo, creo que en estas elecciones, maestro, y te digo, no he tenido todavía acceso a la Unidad de Inteligencia Financiera, que ya habla de una investigación de algunos candidatos que ya tienen ubicados algunos movimientos extraños en cuanto a su financiamiento y que los liga con algunas empresas que están asociadas con miembros del crimen organizado. Pero lo que yo te puedo asegurar en este momento, maestro, que en por lo menos 7 estados del país hay 48 regiones en las que el crimen organizado tiene una participación muy activa o al menos una intencionalidad de financiar ciertas campañas, porque ya se ha acercado a algunos de los candidatos para promoverles al voto. Y esto básicamente para promover su campaña, para que ganen el voto, por supuesto. Pero te digo, esto básicamente es con alcaldes, candidatos a las alcaldías, no tanto a las diputaciones federales o locales en algunos estados, sino más bien a las alcaldías. Y esto va muy de la mano con lo que señala el maestro César Gutiérrez, en el sentido de que pues son las policías municipales las que están fallando y así quieren que siga el crimen organizado así quiere que sigan estas policías fallando, siendo el talón de Aquiles en la seguridad nacional, siguiendo infiltrando las policías estatales. Por eso hay también la intencionalidad de algunos grupos de empujar a algunos candidatos que van a llegar a algunas gubernaturas, algunas de las 15 gubernaturas que están en disputa ahora, porque justamente son las policías estatales, las policías municipales, en donde se está dando este quiebre, pues, de la seguridad, y donde ahora se le quiere culpar, pues, justamente al gobierno federal, y queriendo pretender que sea esa labor de coadyuvancia que hace la Armada, que hace el Ejército, que hace la Guardia Nacional, pues quieren que sean pues los policías municipales prácticamente en algunas localidades como en Yurecuaro, Michoacán, en Zamora, Michoacán, Jacona, Michoacán, en Victoria, Tamaulipas, bueno, te digo, son 48 regiones en los estados de Chihuahua, de Coahuila, de Sinaloa, Jalisco, Michoacán, Veracruz y Chiapas, en donde el crimen organizado podría estar prácticamente ya sobándose los dedos o lamiéndose los bigotes para ver a qué candidato en cada municipio, en qué región les va a poder garantizar la presencia del control de las policías municipales para seguir en esta expansión de sus actividades ilícitas, que ya no nada más, pues, debo insistir, ya no nada más es el solo trasiego de las drogas, sino que son otras 20 y tantas actividades de donde tienen recursos económicos y que ya las hemos platicado en otras ocasiones, mi querido Vicente. Déjenme comentarles algo que me acaba de mandar el doctor Alfredo Jalife. Ojo con lo que me manda el doctor Alfredo Jalife,
porque hoy hubo otra explosión en una instalación otra vez de Pemex, otra vez en Veracruz. Fue en el complejo petroquímico Pajaritos y me dice el doctor Alfredo Jalife, me mandó un mensaje vía WhatsApp: ojo Vicente, porque a mí me huele a sabotaje. Para mí son sabotajes, son deliberados en los casos de Minatitlán y Pajaritos, cuando se está manejando la ley de hidrocarburos. El tono de Fox con su tweet y de sus pelagatos es de felicidad. Puedes citarme, aquí estoy a tus órdenes, y le mando un abrazo al doctor Alfredo Jalife. Se refiere al tuit que circula hace un rato Vicente Fox, que dice: no acaban de reparar Minatitlán y ya tienen ahora el problema en Pajaritos. Se acaba Pemex, la empresa de todos los mexicanos, por falta de mantenimiento. Morena y la 4T no saben gobernar ni administrar. ¿Ustedes saben algo, sospechan algo, se han enterado de alguna mano criminal en torno a estas explosiones, primero en Minatitlán hace unos días y hoy en el complejo petroquímico Pajaritos en el sur de Veracruz? Resultaría ilógico, increíble que resultara mano criminal en esto, entendiendo que el crimen organizado pues anda muy activo también, y me refiero al crimen organizado no solamente al narco en sí, sino a esos grupos que hacen el trabajo sucio también para grupos políticos de privilegios y de intereses. ¿Alguno de ustedes tiene información sobre esto? Bueno, yo te diré, mi querido Vicente, me sumo, por supuesto, a la suspicacia del doctor Alfredo Jalife. Por supuesto que sí, por supuesto que yo tengo, bueno, hasta este momento, en el sentido del boicot hacia las instalaciones petroleras, perdón, del sabotaje hacia las instalaciones petroleras, no. Pero lo que sí tengo mucha información al respecto es una serie de actos vandálicos que han generado algunos grupos del crimen organizado, donde, ojo, habría que revisar nada más las cifras de la última semana sobre los incendios que se han dado en centrales de abasto, en bodegas de almacenamiento, en corralones de vehículos, incluso gran parte de los incendios que se están generando en algunos estados, como concretamente Michoacán, donde esta semana increíblemente van 78 incendios en una semana que se han sido provocados, y tú ves la ciudad de Morelia, por ejemplo, y está rodeada de un halo de humo porque hay una intención, una presencia del crimen organizado haciendo estos incendios. Yo no dudo, no descarto siquiera que justamente detrás de esos supuestos accidentes que están registrando en los complejos petroquímicos petroleros del país, podría estar también detrás la mano del crimen organizado asociada con estos grupos del narco, con estos grupos de políticos. Porque además, César, maestro Lemus, no sería descabellado, no sería incluso una sorpresa. Acuérdense cómo las amenazas y los artefactos explosivos a las afueras de la refinería en Salamanca, puestos presuntamente por el cártel Santa Rosa de Lima. Por eso se me vino a la mente y me hace sentido lo que está escribiendo el doctor Alfredo Jalife, ¿no? Tiene mucho sentido, para mí tiene mucho sentido, y creo que sí hay mano negra detrás de toda esta ola de violencia que se intenta levantar contra la administración justamente en este momento de importancia jurídica. Adelante, perdón. Adelante, César. No, al contrario. Lo que pasa es que, mira, de entrada los actos de sabotaje que hemos estado viendo, por supuesto que son de interés nacional, porque aparte estamos hablando de que son en instalaciones estratégicas que incluso los que se tienen que encargar de la supervisión y del cuidado son las mismas autoridades del orden federal. Aquí, por ejemplo, sí te puedo decir que sí hay una investigación por parte de las áreas de inteligencia del ejército respecto a estos actos de sabotaje en específico. Y te puedo decir, sin poderlo confirmar de forma oficial, porque no es oficial, sino que mis fuentes me comentan que sí se considera que fueron grupos criminales quienes lo realizaron, pero también con la intención ellos de que lo que es el robo de hidrocarburos por medio de estos sabotajes puede ayudar a que ellos sigan realizándolos. Lo que sí no sé y no lo podría asegurar es
estos actos están siendo aprovechados por la oposición para tratar ellos de denostar el trabajo que se está realizando. Pero recordemos que estos grupos crecieron al amparo de sus sexenios y de sus gobiernos, porque lo más increíble de todo esto es Fox, que ahora quiere salir a darse golpes de pecho. La realidad es que en el sexenio de él los dejaron andar en China libre y que hicieran lo que quisieran. Y fue cuando los carteles que eran de este tamaño crecieron a ser de este tamaño. ¿Por qué? Porque no hicieron absolutamente nada. Y ahí está lo que hacían los hijos de Marta Sagún, que ellos llegaban, los sentaban y les dividían y manejaban lo que ellos quisieran de la forma que ellos quisieran. No los hagamos tontos. Y posteriormente, entonces ya vino Felipe Calderón y vimos que él, para justificar el robo de la presidencia, pues entonces declara una guerra contra el narcotráfico, que nos dimos cuenta que fue una simulación completa, porque ahí está el caso de García Luna, ¿no? Y vimos posteriormente con Peña Nieto que lo único que hicieron fue continuar la misma línea de trabajo que traía el gobierno de Calderón, con la única diferencia que no hubo aumentos para las Fuerzas Armadas y que todo era sacar un beneficio de carácter personal, pues se robaron hasta el papel de baño. Entonces, es increíble que ahora todos ellos tratan de capitalizar este tipo de acciones cuando todos estos grupos criminales crecieron al auspicio de lo que fueron sus sexenios y sus gobiernos. O sea, yo no sé qué pinche calidad moral tienen para venir ellos a hablar y decir cuando estos grupos criminales crecieron gracias a los sexenios que ellos realizaron. Y ahora sí, entonces, ya les cayó la cordura de todo lo que ellos debieron hacer cuando estaban en el poder, cuando estuvieron en la presidencia de la República, pero que no solo no lo hicieron, porque recordemos, pues si Fox compraba toallas de 165,000 pesos, ¿de dónde nos quiere venir a dar clase de moralidad este cabrón? Perdón por las palabras, pero así es. Es curioso que todos los políticos en este país, cuando dejan el poder, se dan cuenta cuáles fueron los errores. No Cedillo ahora nos dice que lo que deberíamos de hacer es legalizar las drogas. Cabrón, eso lo hubieras hecho antes de inventarle a mi papá, que era narcotraficante, para cuidar que tu familia andaban de narcos allá en Colima. Eso lo hubieran hecho antes y no ahorita. Qué raro que en México siempre hay que darnos golpes de pecho cuando nos conviene legalmente atacar al contrario, ¿no? Déjeme frotarme las manos porque ya se le salió el león a César Gutiérrez Priego. Ya veíamos también al profe Jesús Lemus sacando el foie. Bueno, pues vamos a cerrar con dos cosas, si les parece, esta mesa de análisis, que espero sigamos construyendo juntos, porque aquí somos una familia. Todos los martes en Sin Censura Nocturno, compañeros, y también le pido que vea y escuche a César Gutiérrez Priego, al maestro Jesús Lemus, el sábado, a César de 3 a 4 y al maestro Lemus de 4 a 5, inmediatamente después de César, en Sin Censura TV y Sin Censura Media, porque la familia crece y porque para mí son grandes revelaciones, ellos conduciendo. A mí me emociona mucho cuando los veo conducir, porque creo que ya lo merecían, porque es un deleite para aquellos que confiamos, que creemos y que los estimamos. Y quiero decirles que sigo creyendo que estos números que tenemos esta noche no son los que deberíamos de tener, y no porque me dé golpes de pecho, ni porque me dé palmaditas en la espalda, ni es un comentario soberbio. Muchas personas me siguen diciendo que batallaron mucho para encontrar la transmisión en vivo y en directo. Muchas personas en el chat me están diciendo que no les llegó la notificación. Bueno, pues vamos a chingarle la madre a YouTube y dele clic al dedito hacia arriba, dele clic al pulgar hacia arriba, porque en la medida en que ustedes nos ayuden con el clic, con el like, le vamos a exigir a YouTube que no esconda nuestro contenido y que haga disponible esta transmisión en vivo y en directo para más personas. Después de César y del maestro Jesús Lemus, vamos a ir con Alina Duarte por la decisión en torno a que fue encontrado culpable el policía acusado de asesinar a George Floyd, este hombre afroamericano desarmado, quien fue el centro de tantas manifestaciones por todo Estados Unidos y el resurgimiento del movimiento Black Lives Matter, las vidas negras importan, cuando aquel policía le puso la rodilla en el cuello y lo mató. Déjenme mencionarles, César, Jesús, de acuerdo al informe, al ranking del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal,
México ha registrado los 2 años más violentos de su historia, con 34,681 víctimas de asesinato en 2019 y 34,552 en 2020, según datos oficiales. Yo pregunto, porque soy muy mal pensado, ¿podemos decir que hasta ahora se puede confiar en los datos oficiales y que antes, tal vez, solo porque soy muy mal pensado, tuvimos años peores en nuestro país, pero que se maquillaban las cifras a conveniencia de los gobiernos del PRI y del PAN? Tú estás igual que yo, Jesús Lemus, tú estás igual que yo, César. Empiezo contigo, Jesús. ¿Qué piensas de estas cifras hoy que nos ponen como los años más violentos de la historia? Pero yo no me imagino una guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón teniendo menos muertos que los que tenemos hoy en día. Cuéntame. Exacto, mi querido Vicente. Yo pienso que es eso, es producto de la realidad con la que hoy se habla. Yo pienso que es producto con la que hoy el Consejo Nacional, el Secretariado del Sistema Nacional de Seguridad Pública, creo que está manejando cifras reales y nos está metiendo en la dinámica de la realidad. Creo que sí, son cifras reales, son muy elevadas, pero también debemos de reconocer que las cifras que se manejaron en el gobierno de Enrique Peña Nieto, en el gobierno de Felipe Calderón, justamente cuando estaba en la cúspide de la guerra, la famosa inventada y falsa guerra contra el narcotráfico, pues hubo muchas más víctimas. Nunca se dijeron, nunca se establecieron plenamente en los informes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pero hoy que sí hay la línea de explicar claramente a la población, por eso vemos, y sí, es sorprendente la cantidad de muertos, es efectivamente en la estadística los años más violentos que pudiera tener el país, pero en la realidad no es así. No es así. En la realidad, la violencia finalmente ha disminuido y ha disminuido con relación a la intervención justamente de las Fuerzas Armadas, de los cuerpos del gobierno federal, lo que es la policía, lo que es la Guardia Nacional, lo que es la Armada de México, lo que es el Ejército, pues las cifras creo que han disminuido drásticamente. No estamos hablando, por supuesto, de ningún Tlatlaya, no estamos hablando de ningún Tanuato, no estamos hablando pues de ninguno de esos episodios, de esos tan lamentables donde hubo fuerzas federales interviniendo y asesinando mexicanos. Entonces, estamos hablando de una realidad, sí, muy distinta a la que se manejaba en gobiernos anteriores, pero también estamos hablando de que hoy el ejército mexicano, las fuerzas federales, que siguen haciendo una labor de combate al narcotráfico, finalmente no son tan participativos en esas matanzas, pues la matanza se sigue dando entre grupos del crimen organizado, entre la invasión del crimen organizado a la sociedad, que es lo más lamentable, entre la participación de las policías municipales y las policías estatales, que también es muy lamentable, ahí se sigue dando todavía, y eso es responsabilidad de los gobiernos municipales, de los gobiernos estatales, mi querido Vicente. Entonces, creo que sí hay tenemos un periodo muy violento, pero también habría que compararlo con cifras verdaderamente reales de los últimos 2 sexenios. César, ¿tú qué piensas de esto que planteo? Mira, yo estoy seguro que los números, por supuesto que han sido manipulados, pero vayámonos a la realidad, veamos cuáles son los estados de la República donde hay ese mayor número de homicidios dolosos. Y te vas a dar cuenta que la mayoría de esos gobiernos son gobiernos que son de la oposición y que curiosamente no pertenecen, la federación no es la encargada de la seguridad pública. Y que entonces el gobierno federal, por medio de la Guardia Nacional y de forma coadyuvante el Ejército y la Marina, que ahora sí tienen atribuciones, tratan de participar. Y nuevamente voy a lo que yo te decía, que la gente cheque, estamos hablando de 130 y tantos mil muertos en lo que van de estos 2 años. Y el número de muertos en manos de la Guardia Nacional, del Ejército Mexicano y de la Armada de México es menos del 0.0003%. Y te lo digo porque yo escribí una columna con esos datos duros. Entonces, por supuesto que entonces no me pueden hablar
que es de acuerdo a la estrategia del gobierno federal, porque no tiene que ver con esa estrategia, tiene que ver con el descuido y el abandono que ha habido por parte de los gobiernos municipales y de los gobiernos estatales. Pero es curioso que la gente quiera seguir echándole la culpa al gobierno federal por delitos del fuero común. Yo he escuchado, he tenido discusiones, peleas en mesas de debate o en redes sociales con otros pseudointelectuales o pseudoespecialistas en seguridad nacional que me dicen que lo que pasa es que los grupos criminales son grupos criminales del orden federal por pertenecer a un grupo delictivo o pertenecer al crimen organizado por el tipo de armas que tienen. Le digo, caray, yo no sabía que la ley te especificaba que si un policía municipal o estatal ve que una persona no trae más que un arma de fuego que pueda ser considerada como de uso exclusivo del ejército, entonces va a decir, déjame, yo no me meto, aunque sea un robo o que sea del fuero común, porque simple y sencillamente a mi consideración, pues entonces, ¿para qué tenemos a los jueces que son quienes van a determinar o los ministerios públicos? Ahorita lo más fácil es echarle la bolita siempre al gobierno federal y es tratar de aventarse culpas y tratar de disculparse de lo que está realizando. Yo te puedo decir, es increíble que el hecho de que hubo una guerra, porque así hubo una declaración de guerra, incluso yo utilicé ese fundamento en un par de juicios militares, en donde me decían que el personal militar había abatido delincuentes. Y les llevé los videos de la declaración que hizo el presidente de la República y les dije, hubo una declaración de guerra y por lo mismo las tácticas militares, de acuerdo al manual de operaciones en campaña, debían de operar. Por supuesto que no me concedieron lo que yo estaba solicitando, pero en amparo sí me concedieron el hecho de que no eran situaciones normales por la misma forma de actuar y me sirvió para reponer el procedimiento y gracias a Dios mis clientes se encuentran en libertad. Pero voy a eso, mi querido Vicente. Es muchísimo más fácil manipular los datos, pero independientemente de la manipulación, tiene que ver con el abandono que ha existido por parte de los civiles, de los políticos civiles, ya sean presidentes municipales o gobernadores de los estados, que no han cumplido con su obligación de brindar la seguridad pública, porque recordemos, no es obligación de la federación que todos los delitos del orden común los estén ellos preveniendo o investigando. Son las autoridades locales y las autoridades locales prefieren gastarse ese dinero en otras cosas y como lo hemos visto y cualquier persona de la República Mexicana donde va a haber elecciones lo pueden saber. Todas las calles y avenidas de México las están arreglando ahorita. Qué curioso, porque es la forma en donde van a sacar recursos para meterle a las campañas. ¿Y por qué no le meten a la seguridad? Porque eso no les conviene, porque el trabajo de seguridad es de 2, 3, 4, 5 años. Entonces, ¿quién quiere invertirle a lo que va a terminar cosechando el próximo que sigue y no ellos? Y esa es la realidad. Claro que hay manipulación, pero no solo hay manipulación de números, hay manipulación de situaciones, pues si no es responsabilidad del gobierno federal y es responsabilidad de los gobiernos municipales y estatales, y es más fácil levarte las manos y echarle la culpa al gobierno federal, cuando la realidad es que no es de su competencia, tendrían que ser las autoridades locales las encargadas. Bueno, cerremos con algo. Maestro Lemus, César, muchos dicen, es que se está militarizando México. Bueno, si no es con la ayuda a través de la Guardia Nacional, de soldados y marinos, ¿cómo? Regresando a la Policía Federal que rompió hasta la médula Genaro García Luna, o ¿cómo? Yo les pregunto, ¿cómo nos va a ir? ¿Cómo nos está yendo? ¿Y cómo vamos solucionando? ¿Ven alguna luz al final del túnel con lo que tenemos en manos? A pesar, digo, y lo digo con mucho respeto, de la buena voluntad del presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿cómo ven la situación? ¿Hay una luz al final del túnel, Jesús Lemus? Yo pienso que sí hay una luz al final del túnel de todo esto, mi querido Vicente, mi querido César Gutiérrez. Yo pienso que hay, al final de cuentas, sí es cierto, sigue el ejército en la calle, pero vemos un ejército, pese a que las condiciones son como las señalaba ya César, y que en su momento el propio presidente Felipe Calderón dijo, hay un estado de guerra contra el narcotráfico, y entonces lanzó una estrategia justamente de guerra de acuerdo al manual de procedimiento del ejército mexicano. Pues creo que ese procedimiento se ha visto muy reducido. Hoy vemos un ejército menos participativo en cuanto a la violación de
de derechos humanos en cuanto a su participación en eventos cuestionables de violencia contra la ciudadanía. Hay, por supuesto, algunos casos que se han ya destacado a nivel nacional, pero creo que, a resumidas cuentas, la participación del Ejército, de la Marina o de la Guardia Nacional no es nada comparado con aquella violencia desproporcionada que en su momento hicieron en el periodo de Felipe Calderón, que en su momento hizo la Policía Federal y también, por supuesto, el Ejército durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Creo que estamos viviendo un proceso lento. Las retiradas no pueden ser de la noche a la mañana. Digo eso hablando en términos militares, no soy militar, pero creo que así es, y ya el maestro César me dirá si estoy o no en lo correcto. La retirada no podría ser pues en forma tan rápida, sobre todo cuando todavía los grupos de narcotráfico, aquellos que alentó, no nomás los despertó, sino que los alentó, Genaro García Luna y Felipe Calderón, pues ahí están todas las responsabilidades de estos hijos de su chingada madre, de ellos que los fomentaron, que les dieron las herramientas, les enseñaron el camino, los hicieron que se fortalecieran, y hoy no los podemos todavía parar al crimen organizado. Y hablo de todos los cárteles de las drogas. Y recordemos que Genaro García Luna fue el que los propició, les alentó toda esta situación para que mantuvieran un proceso casi que era del 2008 al 2086, más o menos. Esa era la intención de este cabrón. Afortunadamente, bueno, ha habido una transición en la administración federal. Hoy estamos viendo un gobierno con mucha mesura que tiene que sacar por razones naturales, pues por supuesto al ejército para que mantenga o coadyuve, mejor dicho, que coadyuve en la seguridad pública, que mantenga justamente, pues por lo menos a distancia a los grupos del narcotráfico para que no sigan invadiendo, porque ¿qué sería si no estuviera pues también la presencia militar en las calles? ¿Qué pasaría? Pues simplemente los narcotraficantes tendrían manga ancha justamente con la corrupción de las policías estatales y municipales. Yo estoy viendo a final del túnel una posibilidad de que sí podría lograrse la pacificación del país, pero lamentablemente pienso que no podría ser en este sexenio, mi querido Vicente. Para cerrar, Yo creo que se puso a rezar Vicente porque no lo sí. veo. Se me hace que sí. Pero fíjate, maestro, desmayó. Yo sí coincido con lo que tú me estás diciendo, pero voy más allá. Cuando nosotros nos dimos cuenta de que desaparecen a la Policía Federal eran menos de 33,000 elementos, o sea, era una simulación de policía, porque aparte, cerca de 14,000 eran administrativos. Entonces estábamos hablando que había menos de 20,000 elementos para toda la República Mexicana. Ahorita tenemos una Guardia Nacional de cerca de 100,000 elementos que está dividido en diferentes regiones del país y que tenemos que entender, yo siempre lo he dicho, y que la gente no confunda, el Ejército y la Marina en un país democrático no tendría por qué estar en la calle, pero ante el fracaso de la seguridad de los civiles, tuvimos que sacar al Ejército y a la Marina para que protejan a la sociedad. El último bastión que nosotros tenemos para que los grupos criminales no lleguen, te toquen a la casa y que te digan, ¿qué crees? ¿Te vas a tener que salir o me vas a pagar por vivir en tu casa? Es gracias al Ejército y a la Marina. Y desafortunadamente, yo veo que la gente no es agradecida y cada que tiene la oportunidad es atacar a los elementos. Ahorita estamos viendo que hay elementos de la naval que están siendo procesados por situaciones que pasaron en Tamaulipas y que los quieren linchar, cuando todavía no sabemos ni siquiera qué fue lo que pasó. Y por eso yo lo he dicho, todo mundo tiene derecho a una defensa. Si esto hubiera pasado con un grupo de criminales, ya estarían afuera por toda la violación que ha existido. ¿Por qué los medios de comunicación, cuando hablan de elementos militares o de elementos navales, dicen robaron, mataron, violaron, cometieron delitos de lesa humanidad, bla, 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 bla? ¿Y por qué no dicen presuntamente? ¿Por qué con los delincuentes sí lo hacen? ¿Por qué no hablamos realmente del problema que está sucediendo? Yo creo que nos va a servir mucho el hecho de que los militares estén coadyuvando en la seguridad pública siempre y cuando se respeten los términos. Y los términos son que durante 5 años las fuerzas militares van a estar coadyuvando para la creación de una guardia civil, o sea, una guardia nacional de carácter civil. Y que no caigamos en la tentación de decir, sigamos con los militares en la calle.
Pero mientras no arreglemos el problema de las policías municipales, muchas policías estatales han ido mejorando poco a poco, hay que reconocerlo, ¿no? Pero realmente la problemática más grande de las policías municipales y de ahí a las policías estatales. Si no se mejora eso, mi querido Vicente, si no se mejora eso, mi querido Jesús, estamos condenados al fracaso. Porque yo conozco, porque he llevado más de 1000 asuntos de militares y de marinos que te dicen, no tenemos confianza de un operativo conjunto, porque muchas veces las balas que matan a nuestros compañeros son las de los policías. Entonces, ¿cómo podemos nosotros pedirle y exigirle a nuestras autoridades que realicen el trabajo cuando pierdan la vida o terminan siendo procesados o están en la cárcel? Y curiosamente los narcotraficantes no solo siguen avanzando, como lo dijo el maestro Lemus. ¿Recuerdas tú que yo hice la entrevista en donde hablo del caso del general Ricardo Martínez Perea, en donde decían que él estaba supuestamente protegiendo a un narcotraficante como el Yune? Sí, sí, sí. Lo más increíble viene aquí. El Yune, tío de Samuel García, para las autoridades mexicanas no es narcotraficante, porque él ganó un amparo en el cual le concedieron el que no era narcotraficante. Y el general sí se aventó 15 años en la cárcel y ahora el sobrino del Yune puede ser gobernador del estado de Nuevo León y el general sigue trabajando como obrero. ¿Por qué? Porque lo encontraron culpable supuestamente de proteger a un narco que no es narco. Así de incongruentes los pinches gobiernos neoliberales que nos aventamos en los últimos 30 años. César Gutiérrez Priego lo espera de 3 a 4 todos los sábados y el maestro Jesús Lemus después de César, de 4 a 5 en Sin Censura Presenta por los canales de Sin Censura TV y Sin Censura Media. ¿En dónde más te pueden apoyar? ¿En dónde más te pueden seguir? ¿En dónde más deben de respaldarte, Jesús Lemus? Gracias, mi querido Vicente. Por supuesto, estoy en redes sociales, estoy en Facebook, me encuentran como J. Jesús Lemus Barajas, estoy en Twitter como @Lemus Barajas. Ahí me ayudan mucho si me siguen, si se suman ahí a veces a la dinámica de que compartimos alguna información que publicamos, que publico concretamente en Los Angeles Times o en el Ángel Metropolitano, donde estoy colaborando también de manera muy frecuente. Y ahí estoy permanentemente a sus órdenes, mi querido Vicente. Muchas gracias por acompañarnos y por hacer posible esta mesa de análisis y que será todos los martes. Querido César, ¿en dónde te apoyan a ti? ¿En dónde te respaldan? Mira, yo estoy en mi Twitter, @CésarGutiPri, ahí por lo general hablamos de carnes asadas, de retos de molestar al Chicken Little, de que no le gusta que los mexicanos nos tomemos nuestra caguamita de vez en cuando, publicamos algunas cuestiones de carácter y de seguridad nacional. Ya saben, los invito a que se suscriban a mi canal. Tengo una apuesta donde necesito tener 10,000 seguidores para antes de que termine mayo, que es como César Gutiérrez Priego, y obviamente el blog de información militar y seguridad nacional Campo Marte y las páginas de la Fundación General Jesús Gutiérrez Rebollo. Pero perdón, Vicente, antes quisiera agradecerte tanto a ti como al maestro Lemus, el que se sumaron al reto de dejarnos la barba para que el Cruz Azul sea campeón. Les agradezco mucho que estén solidarios conmigo. Bueno, pues mi querido César, ni aunque nos dejemos crecer así como monjes la barba, el Cruz Azul va a quedar campeón, pero bueno. Este año es el bueno, mi querido Vicente, este año es el bueno. Yo sé bueno que me querías ver sin barba, pero sigo con barba todavía. Jesús, César, les mando un abrazo, muchas gracias por hacer esto posible. Gracias, un fuerte abrazo, mi querido Vicente, un abrazo, mi querido maestro César, estamos pendientes. Sale, buenas Igualmente, noches. Hasta luego, saludos a todos. Hasta luego. Vas a morir engañado, César Gutiérrez Priego. Bueno.